Expositor José Morales Cerruto, investigador y coordinador cultural de Asociación Nativa Puno. Sufriendo yo mi dolor, mi altiplano, mi lago inmenso, mi poncho y mi corazón, me trajiste tu ritmo alegre y en mi tierra quedó negrito del altiplano. Y de verdad, quedó en el corazón de los yunguyeños, fusionado con nuestro huayño alegre y el sueño común que vislumbramos con un futuro de respeto y hermandad. Los negritos del 10 de octubre o los tuntiques yunguyeños o los tuntiques de Tatapancho en 1928 marcaban con éxito ya su presencia en la fiesta de los yunguyeños y en la fiesta de la Virgen de Copacabana, en La Paz y pueblos aledaños de Bolivia, y más tarde en la Candelaria de Puno, y deslumbraban a un público arequipeño que lo inspiró e inspiró a que el 12 de octubre de 1956, con el mismo nombre, naciera en Oruro los Negritos del Pagador. Exactamente en días que Yunguyo celebraba la fiesta de San Francisco de Borja de ese año. Según sus investigadores, los Negritos del Pagador son los fundadores de esta danza en el Carnaval de Oruro, para luego extenderse en otros lugares de Bolivia. Corroborado esta versión en un artículo publicado en el periódico La Patria de Oruro el 14 de febrero del 2015, donde se afirma que organizan su participación en la entrada del Carnaval de 1957, el mismo tono en un libro titulado Simbiosis histórica de los negritos del Carnaval de Oruro, de la autora Verónica Eliana Llanque Ferrufino, respaldada por el Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, Secretaría Departamental de Cultura y Turismo, Programa, Promoción y Difusión del Carnaval de Oruro y el Comité Departamental de Etnografía y Difusión del Carnaval de Oruro, catalogado como documento de salvaguardia. Reafirma el año 2020 que dice: Centro Tradicional Folclórico Cultural Negritos de Pagador. Esta agrupación realizó su primera presentación en el Carnaval de Oruro el año 1957 y un año después nace un segundo grupo denominado Negritos Unidos de la Saya, por gente deseosa de incursionar en el quehacer folclórico, participando del Carnaval en 1958. Como podrán advertir, mientras que los negritos del 10 de octubre o los tuntiquis de Tatapancho en 1928 ya brillaban en diferentes escenarios del Perú y Bolivia, 29 años después recién nacía la primera comparsa de negritos en Bolivia, deformando el sentido original de esta danza peruana, convirtiéndola en una grosera parodia de burla y ofensa hacia la comunidad afroboliviana. Por esa razón, la comunidad afroboliviana no reconoce a los tuntiquis como una expresión de su cultura ni raza. A los hermanos afrobolivianos desde esta plataforma académica, decirles, claro que sí, no tienen ni tendrían por qué reconocerla como parte de su cultura o danza que los representa, porque no tiene sus raíces en ninguna comunidad afroboliviana ni afroperuana, menos en tiempos coloniales o virreinales. Sus raíces se encuentran en un pueblo enclavado a las orillas del sagrado Titicaca, denominado primigeniamente Yungahuyo, lugar o Pascana, o lugar de descanso de los peregrinos de los Yungas, o Yunguyo, y orgullosamente puneña, donde su población les dio calor, abrigo a sus travesías comerciales, un lugar de descanso a sus antecesores que venían frecuentemente con afán de integrarse como seres humanos con su ancestral saya, que tiene una y mil similitudes a nuestro Aymara y que
se entienden en trabajo de armonía y alegría comunal al amparo de nuestra Pachamama. Los yunguyeños, y si me lo permiten, puneños y peruanos, afirmamos y reafirmamos que la saya es la expresión más dulce y pura de la cultura de los pueblos afros asentados en Bolivia, porque sabemos que el nombre de esta expresión cultural deriva del vocablo nsaya, de origen kikongo y que etimológicamente significa trabajo en común bajo el mando de un cantante principal y está compuesta de música, danza y poesía y ritmo. Como el tuntiqui o los negritos de los aymaras, yunguyeños y puneños, y también de los peruanos, y sin chauvinismos divisionistas, también de los aymaras, ahora bolivianos, chilenos y argentinos. Sobre la tuntuna no tenemos mucho que decir. Empecemos, pero. El proclamado por los bolivianos, uno de los pocos historiadores peruanos, don Javier Salas Ávila, para endulzar el oído de algunos bolivianos, afirma que viene todo de Bolivia, enredado en su mundo de incoherencias musicales, y por ganarse la aureola de honesto y héroe de la verdad boliviana, también dice, escúchenlo bien, escúchenlo bien. La tuntuna ya entró en la fiesta de la Candelaria. Nosotros, mi familia y yo vivíamos en el barrio Miraflores, que es del Arco de Usted un poquito más arriba, para los que conocen Puno. Y estaba la tuntuna del barrio Miraflores el año 68, el año del tricentenario de la Fundación Española. Entonces, ¿cómo es posible que afirme que esta danza viene de Bolivia, si por autodeclaración de Freddy Suazo, fundador del grupo Los Payas, a quien nombra y le reconoce el mérito de creador de la tuntuna para Bolivia en 1970? Si en Puno, por versión del mismo Javier Salas, 2 años antes ya estaba en Puno los caporales de la tuntuna del barrio Miraflores. Además, Freddy Suazo, en su estancia en Puno, como portero de este teatro municipal, porque él ha sido portero de este teatro municipal en la época del alcalde Mariano Portugal, decía que la tuntuna había creado una canción que decía tuntuna, 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 pero jamás dijo que había creado la danza, porque esta ya existía. Y mucho habría aprendido de un músico yunguyeño radicado en Francia. Además que no existe, tampoco existió antes de 1968 en Bolivia ninguna fraternidad o conjunto denominada los caporales de la tuntuna o simplemente tuntuna. Para corroborarlo, revisemos los diarios y programas de las entradas folclóricas de Oruro y de La Paz. En cambio, en Puno, a mediados de la década de los 60, ya existían los negritos del barrio Independencia y Miraflores, a influencia de los tuntiques yunguyeños, y de los 70 hacia adelante, desde el barrio Miraflores, surgen gratamente con su riego en mano, pantalón y botas tipo caballería, adornado de cascabeles, con intenso derroche de energía, saltos acrobáticos, rebosados de arte y colorido los varones, las damitas derrochando belleza, agilidad y cadenciosos movimientos femeninos, acompañado de una banda de músicos, se fueron adueñando de la preferencia de los jóvenes que tomaron como personaje principal al mayoral o capataz de los negritos del 10 de octubre, y así nacen los caporales de la tuntuna puneña y la tuntuna del barrio Miraflores, que se extiende por todo el Perú para brillar en escenarios del mundo con un sello de un Puno afroandino. A los miembros del comité académico de este evento debemos voltear la mirada a los caporales de la tuntuna del barrio Miraflores, que por versión de la reconocida honestidad y verdad boliviana expresada desde Lima, serían los caporales de la tuntuna
más añeja del Perú y América, los que guardan mucha memoria de la creación de esta danza puneña y peruana a la vez. Sobre los caporales hay mucho menos que decir, pero en este caso prefiero transmitirles lo que dicen los mismos bolivianos. Un promotor cultural de Cochabamba dice: agarramos, no importa, una melodía de por ahí, la cambiamos, la transformamos, la adecuamos y decimos que es de aquí. Pero aquí viene algo más importante, lo que dice Mauricio Sánchez, un máster en historia latinoamericana. Lo mismo que digo de los caporales. Los hermanos Estrada crearon algo nuevo, pero sin embargo ya estaba creado. ¿Qué fue el original de los Estrada? Dieron una nueva forma a algo que ya existía, que era la tuntuna, el caporal de los negritos, pero la forma que le dan es tan original que termina eclipsando a lo otro. Si en Bolivia no hay caporales de la tuntuna, ¿de quién los Estradas copiaron los caporales? Obviamente que de Puno. De aquí salió la tuntuna para que nazca o copien los hermanos Estrada los caporales. Otro boliviano dice, porque simplemente ellos no han creado nada, simplemente han hecho copia y pega. Y si ustedes están siguiendo las redes sociales, los hermanos Estrada ahora se están sacando los ojos y hasta han denunciado que los Estrada jamás estuvieron en Tocaña, que ni conocen la parada de dónde parten los buses para ir a Tocaña. La farsa boliviana se desploma por mismas versiones de los bolivianos y con la ayuda de algunos puneños, como ustedes bien lo saben. No quisiera cansarlos. En resumen, la saya es una expresión musical de los afrobolivianos que la arrastran desde tiempos coloniales y es bailado por las comunidades afrobolivianas. Los negritos del 10 de octubre o los tuntiques de Tatapancho es una danza de sátira a las autoridades que no renunciaban a ejercer su poder sobre una raza libre ya. Y ha sido creada en el pueblo de Yunguyo por los jóvenes comerciantes, y es bailado por los aymaras yunguyeños y no es una danza virreinal, tampoco es colonial. La danza de los negritos o tuntiquis no es una danza que denigre a las comunidades de afrodescendientes, es una danza que honra el espíritu indomable de los hermanos afroaymaras. Que la danza de los negritos del 10 de octubre o los tuntiques de Tatapancho es el resultado de un sólido sincretismo cultural en la que se fusionan creencias, tradiciones y costumbres, dando origen a una identidad afroaymara que perdura hasta hoy. En 1928, los negritos o los tuntiques de Tatapancho de Yunguyo brillaban en escenarios del país y Bolivia. Y en 1957, 29 años después, nace recién la primera institución en Bolivia como los negritos del Pagador de Oruro. Que en Bolivia no existe ni existió la danza de los caporales de la tuntuna y que es creación de la juventud puneña a finales de la década de los 60 y principios de los 70 del siglo pasado. Que por versión de los mismos historiadores o folcloristas bolivianos, los hermanos Estrada en Bolivia no crearon nada, podemos quizás equivocarnos, solo se acomodaron en trajes y ritmo a una danza ya existente, sea para bien los caporales de la tuntuna del barrio Miraflores o los caporales de la tuntuna puneña. Finalmente, para infortunio de los bolivianos, las versiones irresponsables que vienen de Lima es la versión de un reconocido maestro de música, mas no de Puno, tampoco de los puneños y menos de los yunguyeños. Muchas gracias.